¿Cómo están? Nuevamente, vamos a desarrollar ahora lo que tiene que ver con el ámbito de la responsabilidad profesional. Antes señalamos que son muchas las personas que recurren al asesoramiento jurídico para evaluar las posibilidades de iniciar acciones por mala praxis médica. Esto nos lleva, sin lugar a dudas, al tema de la responsabilidad profesional. Es un tema extenso, es un tema complejo, pero vamos a tratar de desarrollar más que nada los puntos en los cuales ha habido modificaciones de importancia a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Lo primero que hay que señalar es que no existe un régimen de responsabilidad civil diferenciado para los profesionales, y menos todavía un régimen específico para los médicos, para los profesionales de la salud. Por lo cual, cualquier cosa que podamos decir aquí o los principios que aquí podamos esbozar son aplicables a todos los ámbitos de la responsabilidad civil sin ningún lugar a dudas. Lo que sí es cierto es que es en el ámbito justamente de la responsabilidad médica donde han tenido lugar los mayores desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales que se han hecho sobre el tema de la responsabilidad profesional. Esto me parece que no quiere decir de ninguna manera que sean los médicos o los profesionales de la salud los únicos que se equivocan en el ejercicio de su actividad, ni siquiera los que más se equivocan. Me parece que más bien tiene que ver, por un lado, con la importancia y con el valor de los bienes jurídicos que se ponen en juego en el ámbito de su actividad, que son nada menos que la salud y la propia vida de las personas. Y bueno, en segundo lugar, hay una justificación más pedestre, si se quiere, que tiene que ver con que somos los abogados los encargados de llevar las demandas a los tribunales y no los médicos. Seguramente sería diferente si la cosa funcionara al revés, ¿no es cierto? Pero hay muchas demandas por responsabilidad civil médica, pero están apareciendo cada vez más demandas por responsabilidad abogadil, digamos, o por responsabilidad de profesionales de otras disciplinas, de tal manera que me parece a mí lo que podamos desarrollar es de interés para cualquiera de los que ejercemos una profesión liberal. Una vez más, me parece a mí que es conveniente, antes de entrar en el tema, saber de qué estamos hablando. Yo creo que no se puede hablar de ningún tema si no establecemos primeramente el punto de partida. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de responsabilidad? A mí siempre me pareció que esta palabra era particularmente multívoca. Y es verdad, porque tiene muchísimas acepciones el término de responsabilidad. Fíjense que generalmente cuando nosotros hablamos de responsabilidad lo apuntamos como una virtud de una persona, como una cualidad de aquel que es capaz de cumplir con los compromisos que ha asumido. Y por supuesto que está bien que así sea, porque si no fuéramos capaces de cumplir con los compromisos que asumimos, sería muy difícil el desarrollo de la vida en sociedad y de las relaciones interpersonales y que pudiera haber confianza en esas relaciones. Ahora bien, desde un punto de vista más estrictamente jurídico, la responsabilidad está íntimamente relacionada con la capacidad de hacernos cargo de las consecuencias de nuestras acciones, en particular aquellas consecuencias a las cuales las leyes nos vinculan porque las consideran antijurídicas. Es por esto que la teoría, digamos, tradicional de la responsabilidad se posiciona en un momento posterior a la producción de un daño. Es decir, ante el acaecimiento de un daño, lo que se trata es de identificar quién es el responsable y su principal función, la principal función de la responsabilidad es la reparación del daño. ¿Qué busca la reparación? Llevar las cosas al estado anterior a que el daño se produjera. Lo cierto es que este postulado se puede llevar a cabo en un número muy pequeño de casos, volver las cosas al estado anterior. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Acá aparece lo que en general nos gusta mucho a los abogados, que son las ficciones jurídicas. Aparece la llamada reparación por equivalencia o indemnización, más conocida como indemnización, que básicamente lo que consiste es en ingresar en el patrimonio de la víctima de un hecho dañoso una suma de dinero que teóricamente equivale al menoscabo que esa persona ha sufrido. Es por eso que algunos dicen la indemnización no borra el daño del mundo, simplemente lo cambia de bolsillo, y esto es literalmente así. Ahora bien, esta idea de indemnización presenta múltiples dificultades o ha presentado múltiples dificultades a la hora de ser llevada a la práctica. En particular cuando lo que se trata de resarcir o el daño que se ha experimentado ha recaído sobre intereses no patrimoniales de la persona.
En el ámbito de las responsabilidades profesionales, piensen ustedes, por ejemplo, el supuesto de una persona que se ha visto privada de su libertad por meses o por años a raíz de la negligencia en la actividad profesional del abogado que debió defenderlo en un juicio. O la persona que ha perdido, por ejemplo, un miembro por la negligencia del médico que debía someterlo a determinada terapia o tratamiento y no lo hizo. Podemos pensar que esas personas, porque ingresen su patrimonio una suma de dinero, por muy cuantiosa que fuera la suma de dinero, vuelven a ubicarse en el estado anterior al de la producción del daño. Yo diría que no, sin lugar a dudas que esto no es así. Y está bien que no sea así, ¿no es cierto? Porque si admitiéramos que es lo mismo dañar que indemnizar a la persona, tendríamos que admitir que existe un derecho a dañar. Esto me parece que repugna la propia esencia del ordenamiento jurídico. El principal derecho y la principal obligación que tenemos al vivir en sociedad como ciudadanos es la de no dañar a los demás. Entonces es razonable que no se reconozca un derecho a dañar. Estas son todas las cuestiones que comenzaron a pensar las teorías modernas en derecho de daños, que fueron receptadas ahora por nuestro Código Civil y Comercial, que entró en vigencia en agosto de 2015. Empezaron a posicionarse en un momento anterior. Ya no se colocan una vez que ocurrió el daño para sancionarlo. Se van a mover de la sanción de la culpa a la prevención del daño. Entonces se van a colocar en un momento temporal anterior. Van a mirar a la persona tratando de proteger de manera integral su integridad física y su integridad patrimonial. Si después ocurre el daño será sancionado. Pero primero está la prevención. Primero se trata de evitar la aparición del daño. Es por esta razón que algunos autores critican justamente la ubicación metodológica de la prevención del daño en el ámbito de la teoría de la responsabilidad. Les parece un contrasentido. Dicen, si la responsabilidad aparece una vez que el daño ocurrió, ¿cómo se va a hablar de una función preventiva de la responsabilidad? Si la prevención tiene que aparecer justamente antes de que ocurra el daño. Un poco de razón tienen, me parece a mí. Quizás hubiera sido más adecuado estructurar el código hablando de un derecho de daños en general, con la prevención por un lado y la responsabilidad por el otro, y no hablar de una función preventiva de la responsabilidad. Como quiera que sea, así es como está en el código, y esto trae una gran cantidad de consecuencias en el orden práctico. Por un lado, se produce una objetivación del daño. Cada vez más se tiende a dejar la culpa fuera de la cuestión. Es decir, cada vez más será insuficiente demostrar que he obrado con diligencia para eximirme de responsabilidad. Piensen en la teoría del riesgo creado, en las llamadas obligaciones de resultado, en el deber de seguridad. Son todos supuestos en donde el daño se va tornando cada vez más objetivo. Esto tiene otra consecuencia, que es la ampliación del espectro de responsables. Es decir, si el único responsable no va a ser aquel que obró con negligencia, sino que puede haber más responsables, quiere decir que este espectro lógicamente se amplía. Y esto produce como consecuencia también que haya que buscar mecanismos adecuados para asegurar el resarcimiento de los daños. ¿Cómo se logra esto? A través de la dilución de la responsabilidad en sectores más o menos amplios del grupo social. Los seguros, los fondos de garantía son maneras de lograr que efectivamente se responda, o la persona que tiene que responder tenga la manera de satisfacer esos resarcimientos de los daños que ha causado. Por otro lado, hay una tradicional distinción que pierde relevancia a la luz de este nuevo régimen del código, que es la distinción que divide la responsabilidad entre responsabilidad de origen contractual y extracontractual. Hoy en día se entiende que la responsabilidad civil es un fenómeno unitario que está sujeta siempre a los mismos presupuestos. Y además se han ido complejizando los distintos microsistemas dentro del derecho de daños. Hoy se habla de daños al consumidor, digamos, hay una serie de pequeños sistemas que han ido adquiriendo sus características propias. En definitiva, en el Código Civil y Comercial se consagra la prevención del daño y se hace a través del artículo 1710, que básicamente lo que dice es que toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de evitar causar un daño no justificado, de adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud, y no agravar el daño si ya se produjo. Fíjense que tanto el análisis de la buena fe como la determinación de la conducta razonablemente exigible quedan supeditadas a las circunstancias, dice el artículo. Es decir, que frente a cada caso concreto habrá que determinar cuál era esa conducta razonablemente exigible. ¿Y quién lo va a evaluar esto? Por supuesto que lo va a evaluar el juez.
Por eso hay algunos que son críticos y dicen, bueno, pero qué margen amplio de discrecionalidad que le damos al juez para evaluar ciertas cuestiones, porque el juez va a ser el que diga si era razonable o no la conducta que siguió una persona y por lo tanto si esa persona es o no responsable de no haber prevenido el daño. Y bueno, no está de más entonces mencionar la importancia que tiene una adecuada y transparente política de selección de magistrados a la hora de determinar quiénes van a ser los jueces que decidan estas cuestiones tan importantes, ¿no es cierto? Bueno, vayamos ahora a la hipótesis que conocemos ya más, que es la hipótesis en la que el daño ya acaeció. Ya hubo un daño y alguien tendrá que responder por ese daño. ¿En qué cambia con el Código Civil y Comercial el régimen que ya teníamos? ¿Cuál es la importancia que el nuevo régimen del Código tiene sobre la obligación de resarcir en el caso de las profesiones liberales? Hay un artículo que fue fuertemente criticado antes y también apenas sancionado el Código Civil por las agrupaciones profesionales, por los colegios profesionales, en particular por los colegios de médicos, que es el artículo 1768 del Código Civil y Comercial, que me gustaría analizar en 2 palabras. Este artículo dice así: la actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. Hasta acá nada nuevo, ya lo sabemos. Y después dice, la responsabilidad es subjetiva, cosa que también sabemos. Pero agrega un párrafo que es el párrafo del conflicto. Dice, excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Esto es lo que dice literalmente. Vamos por partes. ¿Está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer? Claro. ¿A qué nos comprometemos los abogados? ¿A qué se comprometen los médicos o cualquier profesional? A hacer algo. Hacer determinada cosa. Me comprometo a realizar en tiempo y forma las gestiones procesalmente pertinentes para lograr la excarcelación de una persona. Pero no me comprometo a que ese preso va a salir en libertad. ¿El médico a qué se compromete? A llevar a cabo la intervención quirúrgica en adecuado tiempo, de acuerdo a las reglas de la Lex Artis, pero no se compromete a que la persona se va a curar o que su patología va a desaparecer o que la persona eventualmente no va a contraer después una infección o lo que fuera. Esto es lo que se conoce como obligaciones de medios, no obligaciones de resultado, y esto es lo que tradicionalmente se interpretó en nuestra doctrina con respecto a la responsabilidad profesional. Ahora, ¿cómo se atribuye esa responsabilidad de carácter subjetivo entonces? Hay 2 factores de atribución que los conocemos, son los tradicionales, el dolo y la culpa. En el ámbito de la responsabilidad profesional es bastante difícil pensar que haya dolo, que un profesional actúe con la intención de perjudicar a su cliente o que tenga tal desinterés por su cliente que no le importe causarle un daño. Hay casos, yo la otra vez veía el caso de un médico en Estados Unidos que sometió a quimioterapia a más de 100 pacientes que no se encontraban enfermos, no eran pacientes oncológicos. Los sometió a quimioterapia con dosis altísimas y les provocó daños gravísimos en la salud. O sea que son casos raros y probablemente tenga que tratarse de una persona loca como esta, pero existen los casos. Solamente lo menciono para que vean cuál sería el supuesto de dolo en la actividad profesional. Con lo cual, el factor de atribución subjetivo de responsabilidad más importante y más común que tenemos en este ámbito es la culpa. ¿Cómo define nuestro Código Civil y Comercial la culpa? Dice, consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de la persona, el tiempo y el lugar. Otra vez, fíjense, aparece la remisión a las circunstancias del caso y reiteramos lo que tiene que ver con la discrecionalidad del juzgador. ¿Cómo se valora esa conducta? Y bueno, dice el código, cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. Esto lo conocemos, por supuesto no va a ser la misma diligencia la que se le exija al lego de la materia que al enfermero que al médico que tiene 30 años de profesión. La previsibilidad que debieron tener de las consecuencias de su obrar es muy diferente en uno y en otro caso. ¿Quién lo tiene que probar? Acá hay una modificación que introduce el código porque en general los factores de atribución de responsabilidad y de las circunstancias eximentes, corresponde probarlas al que las alega. Este es el régimen tradicional que ya teníamos en el código viejo. El que afirma una circunstancia la tiene que probar.
Ahora, el código nuevo agrega entre las facultades judiciales la que tiene el juez de distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber obrado con la diligencia debida según cuál de las partes litigantes se halle en mejor situación de aportarla. ¿Qué quiere decir esto? No es otra cosa que el reconocimiento en el código de lo que ya se venía aplicando en la jurisprudencia, que era la teoría o la doctrina de las cargas probatorias dinámicas. ¿Por qué? Ocurría, sobre todo en el ámbito de la salud, que el paciente no tenía manera de probar la actividad médica o cuál había sido en concreto la actividad del médico. El que se encontraba en inmejorable situación de acreditarla era el profesional de la salud o la institución en la cual él se desempeñaba. Esto ya había sido receptado en la jurisprudencia y bueno, ahora se reconoce por escrito en la letra del código y dice que el juez le deberá informar a los litigantes que va a adoptar este criterio de manera de permitirles aportar toda la prueba necesaria. Vamos al último punto, que es el factor objetivo. Cuando se hubiese comprometido un resultado concreto, que esto es lo que yo les comentaba, que dio lugar a mucho lío en el ámbito de los colegios profesionales. Y justamente se sostuvo por parte de los redactores del código que esto había sido sancionado expresamente pensando en el área de la salud. Se dijo que los avances de la medicina han sido tan importantes que en algunos casos se puede pensar en que el profesional de la salud prometa un resultado concreto. Por ejemplo, se ponía como ejemplo una cirugía de la visión y se decía, el médico podría eventualmente prometer que el paciente no va a volver a usar anteojos. Esto es un ejemplo que se daba habitualmente cuando se discutía este tema en torno a la sanción del nuevo código. También se mencionó la autonomía de la voluntad del profesional. Se dijo el profesional liberal se encuentra en inmejorables condiciones para decidir si quiere o no comprometer un resultado. Y se dijo, podría hacerlo a cambio de un honorario mayor. Por ejemplo, un abogado podría comprometerse a sacar en libertad a un preso a cambio de un honorario que fuera más alto del que usualmente corresponde para este tipo de gestiones. Podría ser, no lo sé, podría ser que uno asumiera ese riesgo a cambio de un honorario mayor y asumiera la responsabilidad de después tener que responder por no haber cumplido con lo que prometió, ¿no es cierto? Me parece que es un tema espinoso y que va a dar lugar a controversias jurisprudenciales porque además este tipo de contratos no rige el principio de libertad de formas, es decir, es raro que haya entre profesional y cliente un contrato donde se establezcan por escrito todas las obligaciones, de tal manera que podría aprobarse por cualquier medio de prueba, inclusive por testigos. De todos modos, pienso que no es tampoco para alarmarse al punto en que lo hicieron los colegios profesionales, porque la tradición de nuestros jueces ha sido siempre ser muy prudentes. Ustedes no olviden que siempre se consideró que la obligación del profesional de la salud era de medio, salvo en algunos casos muy específicos de cirugías estéticas. En general siempre se ha juzgado con prudencia y se ha entendido que el profesional solo de manera muy excepcional podría comprometer un resultado determinado y creo que aún con esta modificación este es el criterio que va a seguir imperando en nuestra jurisprudencia. Lo último, respecto al régimen de prescripción, por supuesto de prescripción liberatoria, ¿qué quiere decir? La persona se libera de ser reclamado por aquel que se considera con derecho a reclamar por el transcurso del tiempo. Antes señalamos que quedó sin importancia aquella distinción que dividía la responsabilidad de origen contractual de la de origen extracontractual. Había dos plazos de prescripción, ¿no es cierto? Para la responsabilidad contractual era el plazo largo, el de 10 años, y el plazo de 2 años para la de origen extracontractual. Ahora esto se unificó, hay un plazo único de prescripción liberatoria por responsabilidad civil que es de 3 años. Es decir, se achicó considerablemente, que esta era otra crítica que también se hacía porque era muy extenso aquel plazo, y el de responsabilidad extracontractual se agrandó un poquito, quedando fijado en 3 años. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, por supuesto para los médicos o para cualquier profesional, la posibilidad de ser demandado se reduce a 3 años. Podría tener alguna importancia en orden a la guarda de la historia clínica. La Ley de Derechos del Paciente establece que se debe conservar por 10 años. Se supone que eso podría ser modificado en aras de esta reforma del código, pero bueno, hace 2 años que el código entró en vigencia, hasta el momento no se modificó, por lo tanto la norma específica es que se debe conservar por 10 años la historia clínica.
Y podría tener alguna importancia también con respecto al monto de los seguros de mala praxis o de responsabilidad profesional, porque deberían reducirse su costo atento a que el plazo por el cual está previsto que tengan que responder se redujo de 10 años a 3. Pero bueno, tampoco pasó que se hayan abaratado los costos de los seguros, así que en definitiva ha tenido poca incidencia. Una última cosa, y ahora sí cerramos, ¿qué ocurre con los plazos que se encontraban en curso a la hora de entrada en vigencia del código? Hay un artículo específico que habla de la irretroactividad de la ley y de la modificación de los plazos por ley posterior. Y dice, los plazos de prescripción en curso al momento de la entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Pero, si por esta ley se requiere mayor tiempo del que fijen las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes contadas desde el día de su vigencia. ¿Qué significa esto? Significa que si había un plazo de prescripción liberatoria de 10 años, del cual supongamos habían transcurrido 2 al momento de entrada en vigencia del Código Civil, ese plazo terminará una vez transcurrido el plazo máximo que fija ahora el Código, es decir, una vez transcurridos 3 años a partir de agosto de 2015, cuando entró en vigencia el Código Civil y Comercial. Así que nos queda un año todavía para revisar todos los asuntos que estén pendientes de prescribir. Con esto cerramos este capítulo destinado a la responsabilidad profesional. Esperamos que les haya sido de utilidad y nos veremos en un próximo encuentro. Muchas gracias.